Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerado, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, blanca. Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. Quiero dar continuidad, próximos a terminar nuestra serie, el carácter de un discípulo. La última vez que estuve con usted compartí algunos atributos, unas características de algunos discípulos, y solamente me faltaba terminar con uno, si no mal recuerdo. Haciendo una pequeña recorrido, creo que el último que mencioné fue Simón el Celote, ¿verdad? Ya que hablando sobre el celo que él tenía por pertenecer a ese grupo, esa secta o esa, literalmente llamada, eran sicarios, estaban preparados de una manera muy especial para poder, pues, hacer un pequeño, tratar de atacar al gobierno romano. Y bueno, este hombre celote fue el último que toqué con usted. Hoy vamos a hablar de un personaje en la Biblia que es un referente para todos nosotros, pero no del bien, sino del mal. Y es un ejemplo que nosotros debemos de escuchar, o es una persona que debemos de escuchar para no caer en ese tipo de situaciones o vernos parecidos a él. ¿Te parece si nos ponemos de acuerdo para darle gracias a Dios por este momento? Tiene su cabeza ahí donde se encuentra y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta enseñanza que has preparado esta mañana. Yo te pido que nos abras el entendimiento, que nos hagas, Señor, ser sensibles a lo que tienes que instruirnos. Que el Espíritu Santo venga, Señor, a recordarnos este mensaje en el momento oportuno para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Señor, por dejarnos tu palabra y el Espíritu Santo, que es el que nos habla y nos ministra, que gobierne nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hoy cerraremos esta serie de estudios enfocados en el carácter de los discípulos y abordaremos quizá uno de los discípulos más emblemáticos. Hoy hablaremos de Judas. En Juan 17:12, acompáñenme por favor. ¿Esta es para mí? ¿Sí, verdad? Yo creo. Ok, gracias. Dice, durante el tiempo que estuve aquí, está hablando nuestro Señor Jesucristo, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va en camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras, dice. ¿Sí? ¿De quién estaba hablando? Bueno, el Señor Jesucristo estaba hablando de aquel que estaba predestinado desde el momento en que el Señor llegó para cumplir una misión. Pero aun cuando nosotros podemos creer que esa misión él ya estaba destinado para hacerlo, la realidad es que él actuó de una manera voluntaria. Es decir, no fue obligado a hacerlo, no fue inclinado a hacerlo, sino simplemente vamos a descubrir a lo largo de estas características de Judas que su corazón era el que se encontraba endurecido. Y eso le ocasionó, ser proclive o ser fácil presa de una tentación por parte de Satanás para que pudiera cumplir. Pero comencemos pues a estudiar a este Judas. Y cuando empezabas a realizar esta enseñanza, recordé si yo tenía algún amigo que se llamara Judas.
Y no sé usted, pero yo no recuerdo, yo no tengo ningún amigo, ningún conocido que se llame Judas. No sé si usted tenga algún amigo que se llame Judas. Pero fíjese el peso de un nombre. Si la memoria no me falla, no conozco a nadie que se llame así. Quizás es por la asociación que podemos darle a este nombre. Porque cuando decimos Judas, inmediatamente decimos que es un traidor, ¿verdad? O no sé si usted tenga alguien que conozca que se llame Judas, pero yo no. Bueno, vayamos a la Escritura y lo que tiene que enseñarnos sobre Judas Iscariote. En Mateo 26, 25 encontramos que Judas está hablando. Dice: Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Otros nombres que se le pueden dar a Judas es como el hijo de Simón o Judas el traidor. El nombre de Judas en realidad viene se deriva de la palabra Judá, que significa Jehová guía. Quiere decir que sus papás tenían la intención de que este varón o este hombre pues fuera guiado por Dios, pero en realidad terminó siendo guiado por Satanás. Totalmente contrario a lo que el deseo de sus papás. Nadie en la Escritura fue guiado de tal manera que este hombre, y sirve de ejemplo para nosotros. Su segundo nombre, Iscariote, viene de la región de donde él venía, o donde él procedía. Se dice que viene de un pueblo llamado Keirot. Bueno, entonces pensamos o creemos que Judas, agregado a este Iscariote, es por la definición de la región de donde él provenía. Este es el único de los apóstoles que no venía de la región de Galilea. Recuerda que cuando le hice un pequeño resumen de todos los discípulos, le mencionaba que la mayoría eran de Galilea. Bueno, este no era de Galilea, este venía de una región diferente. La mayoría de los otros discípulos eran compañeros, amigos, se conocían entre sí, primos, pero él no. Él verdaderamente aparece como una figura solitaria. No hay evidencia de que él haya sido excluido por ser de una región, de otra región. Simplemente fue aceptado dentro del grupo. Tampoco hay una evidencia de cómo fue su llamado. Se puede llegar a pensar que él más bien se acercó de una manera voluntaria y empezó a seguir al maestro. Dentro de del tiempo en el que se presenta y la gran expectativa que tenía el pueblo judío, quiero hacerle una invitación. Ahorita que se empezaron a acomodar, si usted gusta durante el sermón quitarse el cubrebocas, puede hacerlo durante el sermón para que esté un poco más cómodo. Si usted quiere permanecer con el cubrebocas durante el sermón, no hay ningún problema, pero si usted quiere retirarse el cubrebocas durante el sermón, puede hacerlo, y sí le pido que cuando salgamos nos lo volvamos a colocar para poder salir. Es opcional, ¿ok? Bien, para que esté un poquito más cómodo. Entonces, durante la época o el tiempo en que se desarrolla la venida del Mesías, había una gran expectativa. Judas no fue de los que no estuviera al pendiente, sino que él también sabía que había venido un Mesías, y cuando descubre que el Mesías se había llegado, él define o decide seguirlo. Entonces, así como cualquiera de los otros 11 apóstoles, Judas también dejó todo lo que hacía por seguir al maestro y lo siguió de tiempo completo. Decidió permanecer junto con él y se creó en él uno de los discípulos más devotos. ¿Recuerda usted ese momento en el cual se realiza la multiplicación de los panes y los peces? Y bueno, el Señor va al otro lado del mar, cruza al otro lado del mar, y los discípulos van con él, pero la multitud se queda del otro lado, y la multitud corre a buscar al maestro porque quería que les diera nuevamente de comer. Fue cuando el maestro les dice: ustedes me siguen porque quieren que les dé de comer. Después de ese encuentro con la multitud, muchos discípulos se apartaron de él.
De hecho, muchos lo abandonaron. En un momento el Señor confronta a sus propios discípulos y dice: si ustedes también quieren irse, adelante, váyanse. Dentro de los que no se fueron está Judas. Es decir, sí tenía un deseo de seguir al maestro, pero como vamos a descubrir más adelante, su inclinación no era del todo buena. Judas no le abandonó, decidió quedarse, y descubriremos cuál era la razón por qué lo hizo. Habría dado su vida por seguir a Jesús. Escuche esto, pero nunca le dio su corazón. Es algo extraño, ¿verdad? Dice, ya está dispuesto a seguir al maestro y entregar su vida, pero nunca le entregó su corazón. Es decir, nunca estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Él se volvería el más notorio y universalmente despreciado de todos los discípulos. Cada vez que hablamos de Judas, a todos nos dice: wow, ese hombre era un malvado, ¿verdad? Y en realidad su corazón se fue endureciendo de tal manera que podemos ver que la forma en la que actuó no podemos encontrar más que maldad de su parte. Siempre que mencionamos a Judas aparecerá en el último de los listados de los apóstoles. Solamente en Hechos 1 ya no va a aparecer su nombre. ¿Por cuál motivo? Porque ya no estaba con ellos, ¿verdad? Ya se había ido a ahorcar, como descubriremos tan solo unos momentos. Cada vez que Judas es mencionado en la Escritura, encontramos una referencia a su condición de traidor. Este hombre es el fracaso más colosal en toda la historia de la humanidad. ¿Qué trabajo o qué situación ser señalado toda su vida, de tal manera que ni siquiera nos atrevamos a ponerle el nombre a alguien más como él? Él cometió el hecho más terrible y atroz que cualquier individuo puede haber hecho. Traicionó por un puñado de monedas al Hijo de Dios perfecto, sin pecado y santo. La historia de este hombre, la oscura historia de este hombre, deja una muestra de la evidencia del dolor, del pecado en el corazón humano, de lo que es capaz de hacer un hombre que es seducido por el pecado. Este hombre pasó 3 años con Cristo, igual que todos los discípulos, pero durante este tiempo su corazón solo se endureció y se llenó de odio. Debemos de hacer una reflexión referente a los 11 discípulos, que son grandes alicientes para todos nosotros en cuanto a la transformación del carácter de cada uno de ellos. Hemos hablado de cómo podemos ver a Pedro siendo dubitativo, siendo con falta de fe, convirtiéndose en un hombre que predica con gran poder en el Pentecostés. La transformación que Dios hizo de estos hombres, la evidencia de la obra de Dios. Por otra parte, podemos encontrar a Judas como una advertencia para todos nosotros del potencial del mal que puede existir en nosotros si descuidamos nuestra relación espiritual. Podemos ver también a Judas como un ejemplo de oportunidades malgastadas y de una dureza de corazón. Cuando hablamos de una dureza de corazón, no hablamos de que usted no sea sensible a llorar, no estamos hablando de sentimientos. Dureza de corazón quiere decir que usted le predican la palabra de Dios, le enseñan la palabra de Dios, pero usted ignora la palabra de Dios. No hace caso a la enseñanza. Usted decide de manera voluntaria, usted ignorar todo lo que se le enseña. Esa es la dureza del corazón humano. Este hombre, Judas, estuvo tan cerca de nuestro Salvador como puede ser humanamente posible. Disfrutó de cada privilegio que puede disfrutar un discípulo del Señor Jesucristo. Estuvo con él durante todas estas enseñanzas. Sin en cambio, siempre se mantuvo incrédulo. Y esa es la razón por la que hoy estamos en una eternidad sin esperanza. Por ahí hay alguna enseñanza, errónea por cierto, que dice que Judas se salvó. Si vemos el contexto de la Escritura, vemos que Judas nunca se arrepintió.
Si Judas se hubiera arrepentido, la situación hubiera sido totalmente diferente. Pero Judas no se arrepintió. Y ahorita lo vamos a ver. Bien. Que Judas era tan común y corriente como cualquiera de los demás discípulos. No había algo especial en él, ninguna característica que pudiera destacarlo dentro del grupo. Y empezó como todos los demás. Pero la realidad es que en él nunca hubo fe, nunca creyó, y eso fue lo que no le ayudó a transformar su vida. Mientras los demás crecían en la fe, él se transformaba más como un hijo del infierno o como de Satanás. Es decir, en su corazón cada vez iba albergando más y más resentimiento, más odio. No sabemos cuál era la situación de este hombre en realidad, pero sí sabemos que la reacción que toma al traicionar a nuestro Salvador solo es la última explosión de su situación, de su carácter, mostrando su carácter en realidad. El Nuevo Testamento tiene mucho que decirnos de Judas, de hecho es de los que más se habla. Y debemos de al menos resaltar dos puntos o dos cosas que podemos hablar de Judas. Primero, la vida de Judas nos recuerda que es posible estar cerca de Cristo, asociarnos con Él de una manera superficial y aún estar completamente endurecidos al pecado. Es decir, estar cerca, venir a la iglesia, compartir con los demás, pero seguir practicando el pecado. Y por otro lado, también podemos encontrar que no importa lo que suceda, cuán pecadora sea una persona, no importa cuál sea el grado de traición que pueda hacer como este hombre, el propósito de Dios nunca se ve frustrado. El peor acto de traición cumple para que se lleve a cabo el plan divino. Dice que tendría que ser entregado, ¿recuerdan? Dice que muchas veces la Escritura encontramos y tenía que cumplirse la Escritura, o como estaba mencionado en la Escritura, para que se pudiera llevar a cabo. Y este hombre, de manera voluntaria, cumple con esa parte de la Escritura para que se pudiera llevar a cabo. El plan soberano de Dios no puede ser desbaratado ni siquiera por el plan más astuto de aquellos que lo odian. Judas no se sintió verdaderamente atraído a Cristo por un sentido espiritual. El deseo de Judas era tener ganancias egoístas, ambiciones mundanas. En él había avaricia y había codicia. Mire, seguir a Jesús por estas actitudes es algo que está muy de moda. Seguir a Jesús por tener mis beneficios, por cumplir mis ambiciones, porque se cumplan mis metas personales, por tener todo lo que yo deseo, se ha vuelto algo que se vende y se vende muy bien. La realidad es que si esa es nuestra motivación, debemos de reflexionar en realidad. Usted sigue a Jesucristo, ¿por qué? ¿Para cumplir sus metas? ¿Para cumplir las metas de Él? ¿Para cumplir los planes de Él? ¿Los planes que tiene para su vida y para mi vida? ¿O solamente lo seguimos porque queremos que se cumplan nuestros planes egoístas? Este hombre, Judas, se acercó al Señor Jesucristo con este mismo propósito: que sus metas personales, que sus ganancias, que sus ambiciones, que su avaricia y su codicia fueran suplidas. La meta que tenía Judas, esa meta personal, era la prosperidad personal de él, ganancias para sí mismo. Él nunca abrazó las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nunca mostró amor para con Él, su corazón nunca cambió. Solo fue endurecido con el paso del tiempo. 3 años caminando con el Maestro, y cada vez, en vez de hacerse más sensible a la palabra, se hacía más dura la enseñanza.
Judas no estaba interesado en el reino de la salvación o en Cristo, sino estaba interesado solo en poder obtener beneficios personales. La riqueza, el poder, la ambición y el prestigio era algo que alimentaba a este hombre para seguir. Cierto, Dios ordenó todos los eventos sobre los cuales Jesús habría de morir. Pero Judas llevó a cabo esta acción según su propia decisión. Sin presiones, sin ser coaccionado, sin alguna fuerza externa. La voluntad perfecta de Dios y los propósitos perversos de Judas coinciden para que ocurra la muerte de Cristo, para beneficio de todos nosotros. ¿Recuerda el José el soñador? Todo lo que tuvo que pasar aquella vez que recuerda que fue aventado en un pozo y después fue vendido y después llegó a la cárcel, estuvo en Egipto y llegó a una posición muy importante. Bueno, dentro de este contexto podemos ver que él pasó muchas penurias. La realidad es que Dios utilizó todo lo que él pasó para bien de su familia y para bien del pueblo. En Génesis 50:20 dice: ustedes se propusieron hacerme el mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Entonces aquí encontramos que el Señor utiliza todo lo que está, lo que nosotros vemos como una tragedia, solo para hacer el bien. En este caso, Judas no es la excepción. Y este hombre malvado que dices, ¿por qué tuvo que estar? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué no tomó a otro? ¿Por qué el Señor, si sabía que lo iba a traicionar, le permitió estar con él? Muchas veces cuando leía esto, decía, le estaba dando una oportunidad de que reflexionara. Le estaba dando una oportunidad de que él cambiara, de que escuchara las enseñanzas, de que su corazón se hiciera sensible. Quizás sí, no lo puedo decir. Pero este hombre cumple un papel. Desde una perspectiva humana tenía Judas todo el potencial para ser cambiado, para ser un discípulo y ser usado y haber atraído a tantas personas a Cristo, pero no lo pudo ser. Judas tuvo muchas oportunidades de volverse de su pecado. Eso es por eso que les decía, mira, yo creo que el Señor también le estaba enseñando, le estaba instruyendo. Judas tuvo tantas oportunidades como tenemos tú y yo de escuchar el mensaje todo el tiempo. Escuchó numerosos llamados de Cristo urgiéndolo a hacer el bien. Él estuvo presente escuchando lecciones como la parábola del mayordomo infiel. Estaba ahí. La que se encuentra en Lucas del 1 al 13, no vamos a leerlas todas. Lucas también estaba presente cuando el maestro dio el mensaje sobre el vestido de la boda, que se encuentra en Mateo 22 del 11 al 14. También se encontró cuando dio un mensaje sobre el dinero, que se encuentra en Mateo 16 al 24. Cuando el maestro habló sobre la avaricia, que se encuentra en Lucas 12 del 15 al 21. Y también lo encontramos cuando el Señor predicó en contra del orgullo. Eso lo encontramos en Mateo 23 del 1 al 12. Es decir, no podemos decir que no había una instrucción para él. Sí existía, pero su corazón estaba demasiado endurecido para escuchar el mensaje. Estaba presente, pero ignoraba la enseñanza. Incluso llega a confrontarlo de tal manera al maestro que le dice: uno de vosotros es el diablo. Y le habló también sobre la advertencia de que el dolor que vendría sobre aquel que lo traicionaría. Eso lo podemos encontrar en Mateo 26, 24, cuando dice: pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre será mucho mejor no haber nacido, dice. ¿De quién hablaba? Sí, de su discípulo.
Judas escuchó todas estas enseñanzas sin inmutarse. Si tenía una habilidad este hombre, es que podía pasar como uno más. Podía fingir muy bien. Podría verse como cualquier otro discípulo. Él escuchó todo esto sin cambiar tan solo un poco. Nunca aplicó las lecciones de vida que escuchó del maestro y siempre se mantuvo en su engaño. Mire, hermano, por eso es importante estudiar este hombre. Comprende el peligro que vivimos cuando escuchamos el mensaje y lo ignoramos. Cuando la palabra de Dios nos redarguye, nos está corrigiendo, nos está enseñando y nosotros hacemos de manera voluntaria caso omiso a la instrucción. Comprende el peligro en el que nos ponemos. Permitir que nuestro corazón se vuelva insensible al pecado. Debemos de tomar el ejemplo de este hombre como una advertencia. Nuestro corazón puede endurecerse de tal forma que no provocará en nosotros la más mínima disposición a cambiar. Pues sí, estuvo bien el mensaje, pero ¿qué aprendiste? No, pues estuvo interesante. Ajá. ¿Y qué de todo lo que escuchaste te aplica? Bueno, a mí me aplica esa parte. ¿Y cuándo la vas a aplicar? ¿De qué manera la vas a aplicar a tu vida? Cuando hacemos un discipulado normalmente decimos, ¿y esto cómo aplica a tu vida? ¿Cómo lo pudieras aplicar a tu vida diaria? Es el mismo ejemplo que debemos de tomar todos los domingos. ¿Y esto cómo aplica a mi vida? ¿Y cómo puedo ponerlo en práctica? Ese es el ejercicio que deberíamos de llevarnos todos los domingos, o todas las veces que usted hable la enseñanza de la palabra de Dios. Cada vez que lee su Biblia dice, ¿y esto cómo me aplica a mí? ¿Y cómo debo de hacer para cambiar? Es un gran peligro, hermano, pasar por alto la enseñanza, la instrucción de la palabra. Los apóstoles empezaron a captar lentamente lo que el Mesías venía a hacer y entendieron que no venía a instalar un reino basado en guerras, sino un reino celestial. Judas no lo entendió. Judas simplemente se desilusionó de que no fuera como él había pensado. Él pensaba que al momento en que el Mesías llegara, iba a establecer un reino y que bueno, que de ese reino iba a poder obtener algún beneficio personal, que iba a verse enriquecido, que iba a tener alguna posición quizás, que iba a estar, no sé, gobernando con él. Pero al ver que el reino que nuestro Señor Jesucristo venía a instaurar no tenía nada que ver con riquezas, no tenía nada que ver con posiciones, este hombre se desilusionó. Y la mayoría del tiempo escondió esa decepción bajo un manto de hipocresía. Posiblemente porque esperaba encontrar a lo largo del tiempo alguna forma de obtener el dinero que él había perdido por los años de seguir al maestro. Como diciendo, bueno, ya estoy aquí, le voy a sacar el mejor provecho posible. ¿Y cuál es el mayor provecho posible? Pues voy a tratar de ganar todo el mayor dinero que pueda obtener, que pueda sacar. Por eso lo encontramos robando las arcas, ¿recuerdan? Que es señalado por sustraer dinero de la bolsa. Esa es la actitud que tiene. La motivación que tenía este hombre nunca fue correcta. Nunca logró conquistar la mundanalidad que había en su corazón. Nunca aceptó el reino espiritual de Cristo. Se mantuvo ajeno a todo esto, aunque todo el tiempo lo hizo de una manera secreta. Judas se había transformado en un hombre descontento. Siguió sin creer, sin arrepentirse, sin alcanzar una regeneración, y cada día que pasaba su corazón se hacía más y más y más duro.
En algún punto de esos días finales su desilusión se volvió un odio mezclado con avaricia que finalmente expresó de una manera de traición. Veamos puntualmente algunos rasgos de carácter de este hombre. Podemos encontrar que el primero de ellos es que descubriremos que Judas era de un carácter criticón. Vaya por favor a Juan 12. Va a ser 12:4 yo creo, permítanme un segundo. Doce 4 y 12:5, perdón. Dice: Judas criticó a María por ungir a Jesús con un perfume costoso. Judas dijo: ¿por qué no se vendió este ungüento? Habrías obtenido el salario de un año. Podrías habérselo dado a los pobres, dice. 300 denarios era una gran cantidad de dinero, mucho. El denario era la paga de un hombre por un día. Estamos hablando que ese perfume costaba el trabajo de un año de un hombre. Quiere decir que, bueno, estas personas que ungieron de tal manera a nuestro Señor Jesucristo con ese perfume eran personas que eran pudientes, tenían para poder hacerlo. Esto fue un acto sorprendente de generosidad por parte de esta familia que acaba de recibir al maestro. Y la reacción de Judas es una reacción de astucia. Aparentó una preocupación por los pobres. Da la impresión de que su protesta es muy razonable. Mire, este hombre actuaba tan bien que logró engañar a los discípulos. Ahí mismo, en Mateo 26:8, dice que ellos también hicieron eco a la indignación que tuvo Judas sobre haber derramado ese perfume. En Mateo 26:8 dice: los discípulos se indignaron al ver esto y dijeron: ¡qué desperdicio! Cuando Judas expresa, dice: wow, ¿verdad? Tal parece que este hombre habría llegado a ser un experto en la hipocresía, de tal manera que también sedujo a los demás discípulos a pensar exactamente lo mismo. Pero más adelante encontraremos que el apóstol Juan reflexiona solo unos años después sobre este incidente y escribe en Juan 12:6: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí podemos encontrar la verdadera motivación de este hombre. No era la preocupación por los pobres, sino que se estaba desperdiciando algo que él pudiera haber sustraído para él mismo. ¿Observa? Ninguno de los discípulos alcanzaron a ver esta condición, solo Juan reflexiona unos años. En ese momento los discípulos no alcanzan a ver lo que Judas está diciendo o se ponen de acuerdo, están de acuerdo con lo que él está diciendo, pero el apóstol Juan mira y encuentra la verdadera razón, la motivación de este hombre. Y podemos decir que su motivación era avaricia pura. Debemos de tener cuidado cuando nosotros podemos pensar que algo que está sucediendo pudiera hacerse de una mejor manera o de una mejor forma, o cuando criticamos a alguien por cómo está haciendo un trabajo. Debemos de preguntarnos si lo que está haciendo es guiado por Dios. A lo mejor nosotros estamos muy propensos a dar nuestra opinión de cómo debería de hacerse, y debemos ser cuidadosos en ese aspecto. Esa persona verdaderamente está sirviendo al Señor y está adorando al Señor, aun cuando la forma en la que lo haga
a nosotros no nos guste, es la forma en la que Dios le ha llamado a adorarle. Debemos de estar seguros y plenos de que es adoración a Dios, pero también debemos de guardar nuestra opinión personal de muchas cosas. Somos propensos a juzgar lo que creemos que no es a nuestra manera y a nuestra forma. Y Dios tiene muchas formas de manifestarse. Por otro lado, también encontramos que este hombre era un hombre codicioso. Mateo 26, 14 y 15. Acompáñenme, por favor. ¿Está ahí? Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? ¿De qué tamaño sería la codicia de este hombre que sería capaz de traicionar al maestro? Le pregunto lo siguiente: ¿existirán creyentes codiciosos el día de hoy? No me conteste. Mire, es lamentable que algunos creyentes también tengan este mismo espíritu. ¿Cuál? El de lograr sus objetivos personales bajo cualquier costo. Muchos están dispuestos a vender su dignidad, su honestidad, su santidad a cambio de lograr una meta y un deseo personal. Cuando hablamos de codicia, normalmente lo referenciamos al dinero, pero la palabra de Dios no solo nos habla de la codicia en el dinero, también nos habla de la codicia de la esposa del prójimo, del siervo, de la sierva, del buey, de su burro. Dice: ninguna otra cosa que le pertenezca. Eso lo encontramos en Éxodo 20:17. La codicia es un deseo insano de algo, incorrecto de algo o de alguien, ¿verdad? De tener algo que alguien tiene. Pero esa codicia puede llevarnos a vender nuestra propia dignidad, a vender nuestro amor por nuestro Señor. Bueno, al cabo no me están viendo, voy a hacer ese negocio. Al cabo no me están viendo, voy a acceder a que me den algo para que yo pueda torcer alguna situación. Al cabo no me están viendo. Sí existen, hermano. Judas no se conformó con las riquezas de la gracia, de la salvación de Jesús. Tampoco se conformó con el privilegio de ser de uno de los apóstoles. Tampoco se conformó con las provisiones económicas, que aun cuando eran pocas, había con los discípulos. El carácter de Judas era un ser inconforme, siempre buscando algo más. Y ahí podemos encontrar a aquellos que no disfrutan lo que el Señor ya les ha dado. Mucha gente que tiene este problema de la codicia no puede ni disfrutar lo que el Señor, no puede dar gracias por lo que sí tiene. Y está tan preocupado por codiciar lo que no tiene. Y preocupado por obtener algo que tiene otra persona. Algo que debemos de aprender es tener contentamiento con lo que el Señor nos ha dado. ¿Te ha provisto el Señor de tu casa? Gloria al Señor. ¿Estás rentando una casa? ¿Tienes para pagar la renta? Gloria al Señor. Hoy comiste frijolitos en casa, gloria al Señor. Hoy hubo para carnita, gloria al Señor. Hoy hubo para comer pozolito, gloria al Señor. El contraste de la codicia es el contentamiento. Estar contento con lo que tengas. Otro rasgo de carácter de Judas es que era un falso, era un hombre hipócrita. Juan 13:1, vamos ahí por favor. Dice: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre.
Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para traicionar a Jesús. El apóstol Juan comienza este largo relato de lo que sucedió en el aposento alto durante la noche del arresto de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber recibido el dinero que ya le habían pagado por traicionar a nuestro Señor Jesucristo, Judas volvió y se mezcló entre el grupo como si nada pasara. Actuó de una manera normal, como si nada hubiera sucedido. Juan dice que fue el diablo el que puso en el corazón de Judas traicionarlo. A través de las circunstancias le surgió el plan. Él fue tentado para que lo hiciera y cayó en él la semilla que creció dentro de su corazón para actuar de esa manera. Debido a que su corazón de este hombre, Judas, era verdaderamente hostil y se encontraba lleno de maldad, se convirtió en un instrumento fácil para Satanás. Ese es otro rasgo que quiero resaltar. Son prevenciones para nosotros, hermanos. Su corazón se había vuelto hostil a la verdad y estaba lleno de maldad. Por tal motivo, Judas se convirtió en un instrumento fácil de Satanás. ¿Encuentra usted la verdad en esto? ¿Encuentra usted la advertencia como si fuera un foco amarillo que nos está alertando del peligro de no ser un instrumento de Satanás? Dice que cuando el corazón se vuelve hostil a la verdad, ¿a qué verdad, hermano? A la de la palabra de Dios. Cuando rechazamos la palabra de Dios, nuestro corazón, nuestro actuar es hostil contra la palabra de Dios. Nuestro corazón se llena de situaciones que no son verdad, que traen engaño sobre nuestra vida y empezamos a albergar la maldad en nosotros. Entonces, somos presa fácil de Satanás. Esto es lo que le sucedió a este hombre. En el mismo capítulo 13 de Juan 13, tan solo unos versículos más adelante, en el 18 y 19, Jesús habló más directamente. Le dijo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañán. Levantó contra mí su calcañán. Y desde ahora lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando que tendría que cumplirse la escritura. Y la escritura a la que hace referencia se encuentra en el Salmo 41:9, cuando dice: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. A eso hacía referencia nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de que iba a ser traicionado, aquel con el que compartía el pan. ¿Usted entiende el significado de la cena? ¿Usted con quién cena? ¿Con su enemigo? ¿Usted alguna vez ha invitado a cenar a su enemigo? ¿Usted normalmente se sienta a cenar con sus amigos? ¿O no es verdad? Disfruta estar con sus amigos. O dice con la persona que no se habla, con el que tiene la rencilla, que no deberíamos de tener, va y le dice: oye, te invito a cenar. ¿Verdad que no? Es la importancia, ¿verdad?, de que está diciendo: aquel que se sentaba conmigo, que comía el pan conmigo, ese es el que me va a traicionar. Todo lo que el maestro les estaba hablando parecía demasiado difícil y la mayoría de los apóstoles no lograban entender lo que el maestro les decía. Entonces el maestro hace una predicción aún más explícita sobre este inminente acto de traición y dice: habiendo dicho esto, Jesús
se conmovió en espíritu y declaró: de cierto, digo que uno de nosotros me va a entregar. Entonces ya no hubo duda, ya no hubo qué estará diciendo, porque no le entendemos del que está hablando. Todos los discípulos se quedaron perplejos, excepto ¿quién? Judas. Él sabía que él iba a traicionar, pues ya traía las monedas, ya lo había traicionado. Se quedaron tan conmovidos por las palabras y aparentemente empezaron a examinar todos sus propios corazones, a preguntarse uno: ¿quién será? ¿Quién será el traidor? Señor, ¿acaso seré yo? Y entristecidos de gran manera, dice en Mateo 26-22, comenzaron cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Mire, un hipócrita tiene que fingir muy bien para que todo el mundo le crea. Judas, siempre preocupado porque todos lo vieran pues igual que los demás, trata de mantener esta apariencia. Entonces pregunta: ¿soy yo, maestro? ¿Usted cómo ve? Tratando de engañar al maestro. La realidad es que él nunca hizo un autoexamen sincero. Él sabía que él era. Como que para qué había de preguntar, ¿no? Él sabía que lo iba a traicionar. Hizo la pregunta solo porque estaba preocupado de lo que los demás dijeran, como muchas de las personas que viven una hipocresía. Viven una apariencia y tienen que dar una cara para que los demás crean. Pero la realidad es que no hay esa rectitud en su corazón. Y el apóstol Juan concluye así su relato sobre este incidente. Uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. A pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió lo que le dijo, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo para los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió luego de ahí y ya era de noche. Juan 13, del 23 al 30. Más directo no puede ser, más claro no podemos verlo. Ese día, la posibilidad de que Judas se salvara se había cerrado, había marcado su rumbo. La misericordia divina fue cambiada por un juicio sobre su vida. En esencia, Judas había sido entregado a Satanás. El pecado había triunfado sobre su corazón y Satanás se había instalado ahí. En la última cena, Jesús dijo a uno de sus discípulos que le iba a traicionar. Judas, desde luego, sabía a quién se refería, pero como era un hombre falso, con una desfachatez hizo esa pregunta: ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. La cuarta característica de Judas es que era una persona traicionera. Mateo 26:48 dice: y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es, prenderlo. Y enseguida, acercándose a Jesús, dijo: salve, Rabí, y lo besó aparatosamente. ¿Ha escuchado usted el beso de Judas? Es una expresión que usamos comúnmente. Es que abraza a algo, o sea, que se abrazan entre dos personas que sabemos que no hay una buena relación entre ellos.
¿Le ha tocado verlo? A mí sí, en varias ocasiones. Dos compañeros de trabajo que a lejos se hablan muy mal de uno del otro, pero cuando están cercas, oh, ¿cómo estás? Y que qué gusto verte, que no sé qué tanto, y diciendo, mira, el beso de Judas. Porque es la hipocresía pura, ¿estamos de acuerdo? Bueno, este hombre traicionero utilizó la expresión, una de las expresiones más hermosas que puede haber, que es un beso, para marcar su traición. Imagínense qué hay en el corazón de un hombre que es capaz de decir, ¿por qué no dijo al que yo señalo? ¿Por qué no dijo al que yo le ponga la mano en el hombro? ¿Por qué le dijo al que yo le di un beso? Imagínense el grado de maldad que existe en un corazón de este tipo. Es el peligro de un corazón endurecido. Es el peligro de un corazón que no es sensible a la voz de Dios, a la guianza de Dios. Dice que ¿qué había esperado ¿qué había esperado Judas? La oportunidad de entregar a Jesús a espaldas del pueblo. No sé si le mencioné la última vez que estuvimos juntos y le hablaba sobre la actitud que tomó Pedro al cortarle la oreja mal. Y le decía que Judas iba acompañado de una tropa completamente, de un grupo de no al menos 600 soldados. La realidad es que ellos pensaban que iba a haber, por la popularidad que ya tenía nuestro Señor Jesucristo, cierta oposición, y pensaron que iba a haber un conflicto para poderlo apresar. Pero la realidad es que no fue así. Judas sabía perfectamente a dónde iba, qué hacía el Señor, porque convivía con él. En Juan 18:2 dice, Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Sabía en qué momento tendría que hacerlo. Entonces, en Juan 18:3 dice, Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron ahí con linternas y antorchas y con armas. Una compañía de soldados es un destacamento de soldados que estaba formado por al menos 600 hombres. Los escritores del Evangelio consideran que era una gran muchedumbre de hombres que acompañaban. Pero cuando Jesús dice en Juan 18:4, pero cuando Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? No esperó a que Judas viniera por él, no trató de esconderse con él, sino salió al paso presentándoles y diciendo, yo soy. El Señor sabía que se tenía que cumplir lo que estaba en la Escritura, no iba a huir, no iba a permitir que ninguno de los suyos se perdiera. Por eso le dice a Pedro, esconde tu espada, porque no quiero que vayan a atentar contra tu vida, porque era una promesa que no iba a perder a ninguno de los que se le habían dado. Qué forma tan diabólica de señalar a Jesús. Qué forma, qué infamia tan profunda, qué hipocresía de su parte. Un beso. Con un beso marcaba la traición de su maestro. Un beso que es enseñarle un homenaje, una muestra de afecto, de ternura, de cariño, de respeto, de intimidad. Solo hace ver los sentimientos fingidos de un hombre al acercarse y darle ese beso. Jesús siempre lo manejó, siempre se dirigió a él con cortesía y siempre lo presentó como amigo. ¡Wow! Ese es el carácter de nuestro Señor. ¡Qué maravilloso! Judas también fue llamado el diablo. En Juan 6:70 dice, entonces Jesús le dijo, yo elegí a 12 de ustedes, pero hay uno de ustedes que es el diablo. ¿Y
Si se refería al porque es una persona que es calumniador o acusador. Es alguien que puede ofender a alguien con hechos, con insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, específicamente cuando se hace de una manera injusta. Debemos de tener cuidado nosotros de no tener una actitud de diablo. ¿Cómo? Pues juzgando a los demás de una manera incorrecta, criticando a los demás de una manera incorrecta, atentando contra la dignidad de otra persona o el honor, levantando una blasfemia contra alguien. Debemos de tener esa precaución sobre nuestras vidas. En sexto lugar, o en sexta característica de este hombre Judas, se da cuenta que de todos hablamos, pero de este hemos encontrado más. El sexto rasgo es que era un líder con remordimiento solamente. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. En Mateo 27:3 dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de, ¿qué dice? ¿Alguien me ayuda? Remordimiento, dice. ¿Sí dice así su Biblia? Arrepentido. Dice, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y eso le intranquiliza. He aquí a Judas, un hombre que había cometido muchos errores, pero el error más grande fue no haberse arrepentido. Había una oportunidad todavía para él haberse arrepentido, sin en cambio no lo hizo. El sentimiento de culpa no cura nada, porque no hay un cambio. El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio verdadero en nosotros. Estoy arrepentido de lo que hice y quisiera que no volviera a pasar. Estoy dispuesto a hacer todo lo que está de mi parte para que esto no vuelva a suceder. Eso es el arrepentimiento. Podemos sacar grandes lecciones de vida de este hombre. Primero, Judas es un gran ejemplo de las grandes oportunidades perdidas. Un hombre que convivió con el maestro, estuvo con él, escuchó sus enseñanzas, pero nunca las aceptó. Grandes oportunidades perdidas. También es la muestra de un hombre que tuvo y despreció grandes privilegios. Se le dio el privilegio de ser seguidor de Jesucristo y despilfarró ese privilegio, cambiándolo por solo un puñado de monedas. Judas es la ilustración clásica de cómo el amor al dinero es la raíz de todos los males. Judas ejemplifica lo horrible y lo peligroso que es la traición espiritual. Judas es la prueba de la paciencia, la bondad generosa y la benevolencia amorosa de Cristo para con todos. Si él sabía que lo iba a traicionar, yo pregunto, ¿por qué no lo quitó? Pero era para mostrar su amor, un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos podemos sentar a la mesa a comer con Judas? Dice el Salmo 145:9: bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Sexto, Judas demuestra cómo la voluntad soberana de Dios no puede ser impedida bajo ningún medio. El plan estaba trazado y fue llevado a cabo.
Judas es la demostración vívida de la falsedad y de lo infructuoso que es la hipocresía. Este es Judas, el hombre que traicionó al maestro, un hombre lleno de defectos, un hombre que pudo la oportunidad de ser un pilar dentro de la iglesia, pero no llegó a serlo. Una actitud en su corazón le impidió llegar a ser transformado y ser columna de la iglesia primitiva. A su muerte fue nombrado Matías, el apóstol. Ocupó el lugar de él. No se sabe mucho de este hombre, solo se menciona 2 veces dentro de la escritura, solo se menciona y se relata cómo fue elegido. También, como todos los demás discípulos, fue un hombre común y corriente. Llegó a ser testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos encontramos todos, de todo un poco. Ninguno de nosotros podemos criticar a alguno de estos 12 hombres, porque ciertamente cometieron muchos errores descomunales. Pero la realidad es que tú y yo no somos muy diferentes. De hecho, tenemos un poco de ellos. Tenemos un poco impulsivos como Pedro. Somos vengativos y engreídos y egoístas como era Jacobo. También somos criticones como era Juan, curiosos como era Andrés, confundidos como era Felipe, escépticos como Natanael, abusivos como Mateo, dudosos como Tomás, confundidos como Tadeo, violentos como el celote y también codiciosos, falsos y traicioneros como Judas Iscariote. De todo un poco. Tenemos de todo un poco. Estos hombres vivieron momentos y transformaron todas nuestras vidas. Fueron investidos de poder. Lo que cambió a estos hombres fue el poder que recibieron del Espíritu Santo. Lo que encontramos en los evangelios son los pequeños destellos de estos hombres siendo moldeados, enseñados, adoctrinados. Pero nada maravilloso. El personaje principal sigue siendo Jesús en esos 4 evangelios. Solo los vemos deslumbrar, solo los vemos actuar, solo los vemos trascender cuando el poder del Espíritu Santo llegó a sus vidas. Cuando encontramos en Hechos y hablamos de la iglesia primitiva, cuando ese Pedro se acerca y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, hablaba del poder del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si queremos ser transformados, necesitamos el gobierno del Espíritu Santo sobre nosotros. No acallemos lo que la obra de Dios está haciendo sobre nuestras vidas. No impidamos la obra del Espíritu Santo. No seamos tibios. No dudemos de lo que Dios puede hacer por medio de ese grandísimo poder. La realidad es que muchos cristianos se desalientan y se descorazonan en esta vida, en este transitar espiritual. Batallan con su testimonio, sufren porque pecan y caen en fracasos. Algunos de ellos pueden ser convencidos por parte de Satanás que todas esas deficiencias los hace inútiles para el servicio de Dios y para la iglesia. Nada más fuera de la realidad, hermano. Dios está utilizando tu imperfección y mi imperfección para fortalecernos. Dios está utilizando tus debilidades y mis debilidades para hacer las fortalezas. Pero verdaderamente tenemos que creer que Dios puede hacerlo. Confiar en el Señor, permitir ser guiados por Él, ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, y solo entonces, veremos cómo actúa el poder de Dios, cómo transforma el poder de Dios. Tenía la oportunidad de escuchar un mensaje de un hombre que preguntó y puso en su cuestionario abierto y preguntaba:
¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifestó el poder de Dios? ¿O cómo se manifiesta el poder de Dios hoy? Y alguien contestó, empezaron a recibir las respuestas. Y una mujer dijo: por el poder de Dios pude perdonar a mi esposo que me había engañado. Por el poder de Dios pude dejar la adicción que tenía a las drogas. Por el poder de Dios pude ver a mi familia restaurada. Por el poder de Dios pude dejar el alcoholismo. Por el poder de Dios hoy puedo hablarme con mi padre. Por el poder de Dios hoy puedo amar a mi esposa. Por el poder de Dios me he reconciliado con mis hermanos, con los que tenía años que no me hablaban. Ese es el poder de Dios actuando, hermano. Quizás queremos ver caminar paralíticos, ver vista a los ciegos, que no digo que no pueda suceder, pero el poder de Dios sigue actuando en tu vida y en mi vida. Por el poder de Dios, hermano, yo estoy aquí. Ponte. Dentro de esta larga serie de características de estos seres, descubrimos y afirmamos que no es nuestra capacidad, no son nuestras habilidades, nuestros conocimientos lo que el Señor busca. No estás aquí porque seas el mejor o porque seas muy hábil. Quizás el Señor te trajo exactamente por eso, porque no tienes muchas habilidades, porque tienes que ser capacitado. Dice que de lo vil y de lo menospreciado el Señor usó para mostrar a todos la sabiduría de Dios. Es Él el que nos permite servirle. No hay habilidad en nosotros. Más bien hay muchas imperfecciones. Esas que son tratadas, que son sometidas bajo un proceso, a un trato por parte de Dios, solo para ser instrumento en sus manos. No sé cuál sea el área que tú necesitas ser tratado, que Dios tiene que tratar contigo. No sé qué tiene que quitarte Dios para moldearte a la imagen de su Hijo. ¿Estás dispuesto, hermano? Gloria a Dios. Él sabe perfectamente qué tiene que tratar contigo. Y estoy plenamente convencido de que nos ha hablado de diferentes formas y de diferentes maneras, tratando de que cambiemos. Es hoy la oportunidad para ti y para mí, de que permitamos que la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo nos transforme y nos cambie. Es hoy, hermano. ¿Por qué no haces ahí donde estás una confesión sincera? Hoy decides hablar con Dios y pedirle que te ayude a moldear tu carácter, de manera que tú y yo podamos ser hombres y mujeres comunes, pero transformados bajo el poder del Todopoderoso. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana en donde has venido a enseñarnos nuevamente. Ayúdanos a no caer, Señor, en la dureza de nuestro corazón que impida que tu palabra haga efecto en nosotros. Hemos visto, Señor, el desenlace de un hombre que fue proclive a caer en esta condición, Señor, y la maldad que albergó en él. Ayúdanos a ser sensibles, a estar dispuestos a aprender, a corregir, a vivir, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Dios, por lo que estás haciendo en nosotros. Todos te necesitamos. Todos necesitamos tu mano. Todos necesitamos tu muestra, Señor. Todos necesitamos que el poder de Dios se siga manifestando en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo.
Amén. Amén. Gloria al Señor, hermano. Que Dios te bendiga.